mexicanos en los Juegos Olímpicos. Para empezar a hablar sobre los mexicanos en los Juegos Olímpicos y hablar sobre la participación destacada de ellos y empaparnos un poco sobre la primera participación de nuestra federación en dicha justa, ¿por qué no empezar a hablar sobre cómo se iniciaron los Juegos Olímpicos? El COI, el Comité Olímpico Internacional, ha tenido que adaptarse a una gran variedad de avances económicos, políticos y tecnológicos. Como resultado de ello, los Juegos Olímpicos se han alejado del amateurismo puro. Según lo previsto por Coubertin, para permitir la participación de atletas profesionales, la creciente importancia de los medios de comunicación de masas ha dado inicio al tema del patrocinio de las empresas y la comercialización de dichos juegos. Han habido grandes boicots en dichas justas, como por ejemplo en 1980 y 1984. Pero ¿por qué no iniciar con una gran frase de Pierre de Coubertin? Lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar. Al igual cosa que lo más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. Qué buena frase para la motivación de los atletas. El movimiento olímpico consta de federaciones internacionales de cada deporte, comités olímpicos nacionales y comités organizadores de cada edición. El COI es el responsable de la elección de la ciudad sede. Según la Carta Olímpica, la ciudad anfitriona es la responsable de la organización y el financiamiento de los Juegos. El programa olímpico, compuesto de los deportes disputados en los Juegos, también está determinado por el COI. Existen diversos símbolos y ceremonias olímpicas, como la bandera y la antorcha olímpica, así como las ceremonias de apertura y clausura. Cerca de 13,000 atletas, óiganlo bien, cerca de 13,000 atletas compiten en los Juegos Olímpicos de verano e invierno, en 33 deportes diferentes y en aproximadamente 400 eventos. ¿Se dan cuenta la magnitud de competencia? Los ganadores del primer y segundo y tercer lugar en cada evento reciben medallas olímpicas, como son de oro, de plata y de bronce, respectivamente. El programa olímpico consta de 35 deportes, 30 disciplinas y cerca de 400 competiciones. Por ejemplo, la lucha es un deporte olímpico que se divide en dos disciplinas, grecorromana y libre. Además se divide en 14 competiciones masculinas y 4 femeninas. El programa de los Juegos Olímpicos de verano incluye 26 deportes, mientras que el de los Juegos Olímpicos de invierno cuenta con 15 deportes. El atletismo, la natación, el esgrima, la gimnasia artística son los únicos deportes olímpicos presentes en absolutamente todas las ediciones. No cabe duda que es un evento monumental. Por otro lado, el esquí de fondo, el patinaje artístico, sobre hielo, el hockey de hielo, la combinada nórdica, el salto de esquí y el patinaje de la velocidad sobre hielo son los deportes invernales presentes en todas las ediciones del invierno en su creación en 1924. Obviamente ya nos estamos metiendo en una rama más de los Juegos Olímpicos, tanto invernales como de verano. Estamos hablando de las dos ramas, si ustedes me comprenden. El bádminton, el baloncesto y el voleibol aparecieron por primera vez en el programa como deportes de demostración. A más tarde se convirtieron en deportes plenamente olímpicos. Algunos de los deportes se presentaron en los primeros Juegos que fueron retirados del programa. Obviamente hay algunos deportes que no se contemplan en dicha rama porque ya son a nivel profesional. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la participación ya de los mexicanos en los Juegos. La primera participación de deportistas en Juegos Olímpicos fue en París de 1900, con los integrantes del equipo de polo denominado Norteamérica, integrado por Manuel Escandón Barrón, Pablo Escandón Barrón y Eustaquio Escandón.
Hasta los Juegos Olímpicos de París de 1924, que México se convirtió en una delegación olímpica formal representada por un comité olímpico y desde entonces ha participado en 22 ediciones hasta la fecha. De manera consecutiva, obtenido a la fecha un total de 69 medallas, de las cuales 13 son de oro. México se ubica en la posición 43 sobre 222 países participantes en el medallero histórico de los Juegos Olímpicos, con 22 medallas de oro y 59 en total, siendo el cuarto país latinoamericano detrás de Cuba, el lugar 18, Brasil con el lugar 38 y Argentina con el lugar 41. ¿Se dan cuenta, amigos? De 222 países que compiten en dicha justa, México se encuentra en una buena cantidad o en una buena proporción que está en la escala de buenos participantes que ha tenido nuestra federación. Así que esperemos en los juegos que vienen, que son en Tokio, tengan una mejor participación que Cuba, Estados Unidos, ya que ellos son grandes potencias en dichas justas. Obviamente nosotros tenemos nuestros deportes como son taekwondo, tenemos el fútbol bien patrocinado, tenemos el box y, ¿por qué no?, hay diferentes campeones en la natación. Pero vamos a proseguir con nuestro discurso. Los mejores Juegos Olímpicos en la Federación Mexicana ha tenido una buena participación. Esta fue cuando la participación de Londres 2012, ya que en Brasil, en los Juegos de Río de Janeiro, nuestro equipo mexicano dio una pena, lástima, tanto el fútbol, los atletas que ya teníamos medallas aseguradas, como Pablo Espinosa, Jairo Campo, en los clavados, no dieron grandes resultados, en el taekwondo ni se diga, y eso que ahí somos buena potencia. El tiro con arco estuvo fatal, y la verdad esperemos que en estos Juegos de Tokio veamos cosas diferentes. ¿Quién no recuerda la dupla de jóvenes mexicanos formada por Germán Sánchez e Iván García el Pollo, quien conquistaron la medalla de plata en los clavados sincronizados en la especialidad de la plataforma de 10 metros, por detrás de una pareja china que en los cuales eran muy buenos, el 30 de julio ubicándose desde un principio en los últimos lugares, pero a partir de la tercera ronda ajustaron los clavados de un alto grado de dificultad, 4.8, 4.2 y 3.8 de magnitud, que instantáneamente los catapultó a las primeras posiciones. No obtuvieron las mejores calificaciones debido a la ejecución. Les bastó para dominar el segundo lugar. ¿Se dieron cuenta? Así en los clavados éramos potencia en Londres 2012. Voy a proseguir. Caso que se repetiría en el siguiente 1 de agosto por la división femenil, que estaba conformada por la medallista de bronce en parejas en la misma especialidad de Beijing 2008, Paola Espinosa, y la joven tapatía Alejandra Orozco. Son mexicanas destacadas que han hecho demasiado por sacar adelante el deporte mexicano en los clavados con su valentía en el trampolín de 3 metros, 2008 y 2012. Vaya justas, ¿eh? Otra competencia que estuvo cardíaca, pero a niveles fuertes, fue el agarrón de tiro con arco, que tuvimos representantes, las cuales eran demasiado buenas para enfrentarse para una medalla de plata y una medalla de bronce. No, disculpen, una medalla de oro y una de bronce. Tuvieron que enfrentarse la del DF, Aida Román, y la chica de Monterrey, Mariana Vitia. Fueron las sorpresas en el tiro con arco individual. Las primeras medallas que se ganaron en esta disciplina, en ambas se enfrentaron un duelo en semifinales para definir quién se enfrentaría por el oro y por el bronce, saliendo victoriosa Aida Román con un triunfo de 6-2. Vaya paradoja, ¿eh? ¿Y qué tal la competencia de la originaria de Guasave, Sinaloa, María del Rosario Espinosa, quien ganó la medalla de bronce ante la cubana el 11 de agosto, convirtiéndose así en la primera y doble medallista olímpica de la categoría de los 67 kilogramos?
En el taekwondo, les digo que esa es una rama que los mexicanos tenemos un poco dominada. Y créanme que en esta justa que viene, en las próximas fechas, ya se recogieron las fechas, como ustedes lo pueden saber, en Tokio 2021. Esperemos que María del Rosario Espinosa tenga una excelente participación durante su competencia en taekwondo. ¿Y por qué no recordarla a la selección mexicana de fútbol, comandada por aquellos niños que estaban como Raúl Jiménez? Teníamos un Marco Fabián, teníamos un Giovanni Dos Santos en todo su esplendor, teníamos refuerzos importantes como Carlos Salcido, en la portería teníamos a Jesús Corona, y teníamos en la media cancha a Chatón Enríquez, a Néstor Araujo, teníamos a Javier Cortés. Esa selección de fútbol mexicano olímpica dio grandes dividendos. ¿Y a quién creen que venció? A los brasileños, para enfrentarse para la medalla de primer lugar, la medalla de oro. ¿Y qué creen? El resultado era adverso, las apuestas estaban en contra de los mexicanos, porque la selección de Brasil tenía a Neymar, tenía a Marcelo como refuerzo, tenía a Julio César, venía una selección con Hulk, tenía a Oscar en la sub-17, sub-23, tenían una gran cantidad de jugadores, pero la gallardía de nuestro equipo mexicano dio a relucirse con Oribe Peralta, que anotó el gol de inicio de partido. Agarraron en un contragolpe a los brasileños mal parado, ya un pase retrasado Marquito Fabián, y anota el primer gol de Oribe Peralta, que nos catapultó a la medalla de oro. Posteriormente inició el segundo tiempo y México se mantenía sólido en todas sus partes, tanto en la media cancha, en la defensa, tenía un portero consolidado, y en la delantera, ¿quién lo dijera? Oribe Peralta dio su mejor juego. ¿Y qué creen? Al minuto 68, Oribe Peralta, a centro de Marco Fabián, se les acabó la fiesta a los brasileños, y con eso México se llevó la medalla de oro. Para acabar de culminar este pequeño discurso, cabe destacar que tenemos grandes atletas que dan alegría al país. Sin embargo, no existe el apoyo de las federaciones para que estos competidores, para que nuestros competidores vayan a las justas olímpicas, mundialistas, a los mundiales, para que les permitan el boleto a los Juegos Olímpicos. Pero así nuestros mexicanos tienen casta de campeones. ¿Y por qué no seguir el ejemplo de ellos? Salir adelante a toda costa y sin esperar nada de nadie. Y seguir adelante, haciendo frente a las adversidades que se nos presentan. Así que aprendan un poquito sobre nuestros atletas que acabo de mencionar. Y por qué no, darlo a conocer y sentirnos orgullosos de ellos. Créanme, no es fácil llegar a una justa olímpica, pero en una cosa sí les puedo decir: estos mexicanos, como lo dijimos, Mariana Vitia en tiro con arco, María del Rosario Espinosa, los chicos que hoy brillan que fueron de la sub-17 y de la sub-23, perdón, y ahora son catalogados grandes estrellas y figuras, o algunas personas ya retirados, como lo es Salcido, dieron huella en nuestras justas olímpicas. ¿Y por qué no decirlo? Hay que dar un gran avance en Tokio 2021. Tenemos grandes esperanzas para que nuestros mexicanos avancen y sigan avanzando en estas justas. Por ejemplo, tenemos grandes atletas. Se nos viene en el fútbol una buena generación conformada con Diego Lainez. Tenemos también un portero consolidado como Ochoa, que está catalogado para ir a participar en dichos juegos. Tenemos varios jugadores que están ahí en la cartelera, y también en clavados. En clavados tenemos lo mejor con el Poli Iván García. Tenemos a su pareja, tenemos a Yair Ocampo, tenemos a Yael Castillo, tenemos todavía la medallista olímpica y estos son sus futuros Juegos Olímpicos, sus últimos Juegos Olímpicos, a la clavadista Paola Espinosa. Así que fíjense bien, tenemos todo para crecer como país. Así que de ellos depende que estos Juegos Olímpicos que vienen en Tokio 2021 sean ellos
sean los ganadores y tengamos mejores dividendos en estos Juegos. De mi parte fue todo. Mi nombre es Jair Romero y este es el pequeño discurso de los mexicanos en los Juegos Olímpicos. Hasta la próxima.